Our God is an awesome God. He reigns. Dios le bendiga, amado hermano, amada hermana, hermanito, hermanita, que hoy nos acompaña a nuestro servicio doctrinal. Dios los bendiga abundantemente. Estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes y vamos a estar hablando de la gracia, la fe y las obras, pero hoy simplemente me voy a enfocar en que aprendamos la doctrina de la gracia. Yo les doy la bienvenida, soy la pastora Yuli García y pues les mando abrazos fraternales a todo aquel hermano que también nos puede estar escuchando. Yo le pido por favor que incline su rostro, que incline su corazón. Amado Dios Padre, en esta hora te damos las gracias que estamos hoy reunidos, Señor, invocando el nombre de tu Hijo Jesús para aprender cada vez más y podamos nosotros predicarles a aquellas personas de cómo hemos recibido la salvación y por medio de qué método y quién es el que en nuestras vidas nos ha traído salvación y cómo podemos estar seguros de que hemos obtenido esta vida eterna. Señor, yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesús que cada uno de nosotros inclinemos nuestros oídos a ti, podamos guardar en nuestro corazón y también estemos seguros de la salvación que hemos recibido a través de la acción que hizo de obediencia y de amor por nosotros Jesucristo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Yo le pido, hermano, que agarre su libreta, que agarre su libro y vámonos a Efesios 2, versículo del 8 al 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tenemos que aprender ese concepto de la gracia, amado hermano, que nosotros hemos recibido la vida eterna por medio de un regalo gratuito que nos ha dado Dios por un amor tan maravilloso y que nos ha mandado a su Hijo Jesús. Este versículo que les acabo de leer es la columna de lo que habla el apóstol Pablo referente al pasado de nosotros, al presente de nosotros y al futuro del creyente. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, andábamos conforme a la corriente de este mundo, hermano, haciendo lo malo, en chismes, en divisiones, en pleitos, muchos en alcohol, en drogas, y etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, Dios, por medio de su gracia infinita, maravillosa, extienda su mano, hermano, hacia Dios, porque Él la extiende y nos ofrece la salvación. Y debido a eso tenemos un hermoso futuro delante de nosotros. Seremos puestos en exhibición, por así decirlo, revelando la gracia de Dios en nuestras vidas. Ahí nos revela lo bueno y lo dulce que somos nosotros, no. Y que asistimos a todos los servicios del domingo, no. Por el contrario, seremos puestos en exhibición para la gloria de Dios. Y eso no me molesta en lo más mínimo, porque yo nunca pensé que podría llegar al cielo por mis propios méritos o por mis obras. De modo que me complace el poder exhibir lo maravilloso, la maravillosa gracia y el maravilloso amor de Dios que es evidente en cada uno de nosotros, en la vida de cada uno de nosotros, que nos ha dado salvación. Amén. Amén. Bueno, en Gálatas 2:21 dice, no desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, debemos de entender que la idea principal en este versículo es sencillamente que si hubiera habido otra forma de salvar a los pecadores, entonces Dios habría utilizado ese método. Si hubiera podido haber alguna ley o una religión que pudiera salvar a los pecadores, Dios la habría provisto, pero no fue así, hermano. La única manera que un Dios infinito, que no tiene fin, que es poderoso, grande, amoroso, misericordioso y perdonador, puede ofrecernos y salvarnos enviando a su Hijo Jesús y que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Es la única manera que tú y yo tenemos que comprender
que no es porque somos buenos, no es por las buenas acciones que hagamos, sino solamente la salvación la tenemos a la mano. Estiremos nuestra mano, abramos nuestro corazón y nuestra mente para recibir lo que su Hijo Jesús hizo y que murió por nosotros en la cruz del Calvario, y que ahora tú y yo, por medio de eso, hemos sido justificados. Amén. Número 1, la gracia de Dios. Tiene que entender, amado hermano, hermana, hermanito, hermanita, que la gracia de Dios es el gran favor inmerecido que Dios tuvo hacia nosotros los hombres pecadores, que por puro amor le hace beneficiario de una salvación eterna sin méritos, sin esfuerzos de ninguna clase, cuando usted pone su confianza en la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Así es que Él fue el que hizo el sacrificio supremo, el más hermoso. Así es que usted, amado hermano, tiene que entender que nosotros podemos tener salvación o adquirimos la salvación por la gracia de Dios, que la gracia de Dios es gratuita, está a su alcance, pero usted tiene que creer en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que llevó el pecado de todo el mundo. Se va a preguntar, ¿cuál es el método universal de la salvación? Bueno, les estoy diciendo que la gracia de Dios es un método universal para salvar a todo aquel que quiera abrirle su corazón a Dios, a todo aquel que quiera dejar que su Hijo Jesús entre en su vida. Así es que nos dice en Hechos 15:11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos, aún en el Antiguo Testamento, la salvación fue por gracia. ¿Cómo va a decir usted que fue salvación por gracia? Porque antes, cuando en el Antiguo Testamento pecaban, la forma en poder que Dios les perdonara sus pecados y fueran justificados por su mala manera, vana, retorcida o mala de vivir, es que ellos ofrecían sacrificios de animales. Entonces, antes el método que se utilizaba, como leímos en Hechos 15:11, era por medio del sacrificio de animales. Ahora, número 1, significado de la gracia. Es gratuito, es un regalo gratuito, inmerecido, gratis. En Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, amado hermano, usted simplemente tiene que poner un corazón dispuesto, creer en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, y entonces usted y yo va a recibir esa vida eterna gratuitamente. Usted no va a tener que hacer ningún esfuerzo, simplemente va a tener que reconocer sus faltas delante de Dios, y que usted y yo hemos sido justificados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando usted y yo hemos sido justificados, ahora Dios ve a su Hijo Jesús en nuestras vidas. Entonces, tenemos nosotros que entender que cuando nosotros creemos y confiamos en lo que Jesús hizo, entonces tenemos la vida eterna gratuitamente. Así es que, hermano, extienda su mano, extienda su corazón. Si está cansado de la manera en la que usted vive, simplemente deje entrar a Jesús, y créame que no es por lo que usted llegue a ser bueno, no porque si usted ve por su familia o por si lleva usted comida a la gente de un orfanatorio. No, hermano, simplemente es que usted extienda su mano y usted se deje redimir por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo y por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Número 2. ¿Cuál fue la fuente del origen de la gracia? Es nuestro Señor Jesucristo. Él es la fuente y el origen de la gracia. En Romanos 5:15 dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel
uno murieran los muchos, abundaron muchos más por los muchos, y la gracia del don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Amén. Entonces, usted y yo debemos de entender que el énfasis y el contraste que encontramos aquí entre aquel uno y los muchos que están en Adán y en aquel uno y los muchos que están en Cristo. Nuestra condición era adámica, pero ahora tiene que pasar a Cristo. Las palabras mucho más revelan que recibimos muchísimo más. Escuche bien, hermano. En Cristo que lo que perdimos en Adán. Así es que olvide su pasado en el nombre de Jesús y vea que recibimos mucho más cuando estamos con Cristo Jesús que lo que hemos perdido. A lo mejor sin conocer a Cristo perdiste a tu esposo o a tu esposa. A lo mejor tu familia se desintegró. A lo mejor perdiste dinero por el alcohol o porque tuviste problemas o infinidad de cosas y tuviste pérdidas. Pero ahora, cuando tú recibes esta dirección y esa supremacía que Cristo nos ofrece en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, entonces tú y yo ganamos más cuando estamos con Cristo Jesús. Amén. En Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. Amado hermano, nuestro problema hoy en día, o quizá no sea un problema, pero durante muchos años, en el transcurso de la vida de nosotros los creyentes, no hemos creído lo suficiente en Dios, hermano, y debemos de reconocerlo. Ahora, no quiero que usted me malentienda de lo que hoy yo le estoy diciendo en el nombre de Jesús. Yo creo en Cristo como mi Salvador y creo de todo corazón que Él me ha salvado y que me salvará. Creo eso de todo mi corazón. Pero aquí en los problemas de la vida, en las dificultades, es donde tenemos esos problemas. Quizás uno no realiza sus estudios en una incredulidad total. O sea, que no creemos a veces que Dios puede ayudarnos a completar nuestros estudios, especialmente cuando uno es pobre. Tiene que pedir dinero prestado o trabajar por mucho tiempo y eso es, en realidad, es algo difícil, hermano. Cada año hay personas que piensan que no podrán terminar o que no podrán regresar al día siguiente. Sin embargo, uno se da cuenta que de pronto Dios abre una puerta y a través de todo ese tiempo uno vive una vida miserable por no confiar en lo que Dios va a hacer, en lo que Dios tiene adelante. Y cuando miramos hacia atrás, uno piensa de lo bueno que hubiera sido todo esto si uno solamente hubiera creído en Dios. Y aquí es lo que estamos leyendo, pero pida con fe, no dudando nada. ¿Por qué no cree usted en Dios, hermano? Hoy estoy hablándole a ustedes como creyentes. ¿Tiene usted una cara larga el día de hoy? ¿Tiene una cara amargada? ¿Siempre está enojado? ¿Está preguntándose cómo resultará esto o aquello? Sabemos exactamente cómo se sienten, hermanos. Nosotros también hemos pasado por dificultades, pero tenemos que aprender a creer en Dios. ¿Por qué no confiamos en Él? Pongamos esos problemas en sus manos. Si alguno de nosotros tenemos falta de sabiduría, pidámosla. Creo que no somos suficientemente inteligentes para poder enfrentar los problemas solos de la vida. Yo no soy capaz de vivir en esta civilización tan compleja, pero tenemos a nuestro Padre Celestial y Él puede darnos toda la sabiduría que yo necesito y que usted necesita también. Confiéselo. Y dice también, para finalizar, en Santiago 1:6, porque el que duda es semejante a la onda del mar o que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. A veces, hermanos, nosotros decimos,
Bueno, sí, yo creo en Dios. Yo creo que Dios va a obrar en su vida, va a obrar en mi vida. Sí, yo, gloria a Dios por lo que me está pasando. Pero cuando no llega lo que estamos esperando, llegamos a la conclusión nosotros mismos y tratamos nosotros mismos de resolver las cosas a nuestra manera. Y debemos de reconocer que es el peor error. Lo que tenemos que hacer es entregar nuestros problemas, nuestras enfermedades a nuestros hijos en las manos de Dios y creer que lo que Él va a ser lo mejor de lo que yo pueda solucionar, porque yo me voy a cansar. Así es que lo que nosotros tenemos que hacer es: el que duda, dice el Señor, es semejante a la onda del mar y es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. Hermano, no seamos así, que nos dejemos llevar por cualquier doctrina, que vayamos de un lado para otro. Ya no me resultó seguir a Cristo, entonces yo voy a que me profeticen y a que me digan lo que yo quiero. Yo ya me voy a ir a las cartas, yo me voy a ir a hacer una limpia. No, hermano. Nosotros tenemos que creer y entregarle a Dios nuestra confianza y no creer nosotros mayor que Dios. Amén. Ahora, ¿cómo es el medio para obtener la salvación? En Efesios 2 del 8 al 9 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mi amado hermano, aquí está muy claro. Usted y yo vamos a recibir y a obtener la salvación, y el único medio es creer en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, en creer que nos ama nuestro Dios Padre y en creer que es un regalo gratuito y que está a su alcance. Y que no es por lo que usted hace, porque entonces usted se gloriaría, sino que al contrario, esta salvación la podemos obtener solamente por medio de Jesucristo, y nos reconcilia con nuestro Dios Padre, y entonces obtenemos vida eterna. Amén. Número 2. Otro medio para obtener la salvación es en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amado hermano, si usted está cansado, está preocupado, angustiado, deprimido, usted debe de entender que cuando usted y yo obtenemos salvación, y una vez que hemos sido justificados por la fe, entonces lo que recibimos es fe. En otras doctrinas yo les he dicho que muchas personas piensan que la paz va a venir por un acuerdo que hace las Naciones Unidas, para que se pongan dos naciones y vean de cómo mediar, y todos los años están viendo cómo, y la gente cree que porque ya no suena los misiles, o ya no se oyen que hay guerra en cierto lugar, eso le llaman paz. No, mi amado hermano, aquí la paz proviene de lo que Dios puede hacer en nosotros y traer esa paz, porque Jesucristo es el príncipe de paz. Y es el que trae paz a nuestro corazón, y es el único que, si lo acepta usted, puede traer paz a todo el mundo. El mundo está erróneamente buscando en otros lugares la paz, y la paz proviene solamente de Jesucristo por medio de la fe, por medio de que hemos sido justificados y que hemos sido salvos. Amén. Damos un fuerte aplauso al Señor. Otro medio para obtenerlas, que por medio de obtener la salvación que tenemos. En Gálatas 3:6 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pues en el tiempo de antes, Abraham, cuando él caminó con Dios, habló con Dios, fue amigo de Dios, en ese entonces no existían las leyes mosaicas. En ese tiempo la forma en la que él fue justificado es en el que él creyó a Dios, en el que él puso su confianza en Dios cuando le dijo: toma tus cosas, toma tu parentela, y se dividió entre él y su sobrino Lot, y él le creyó a Dios y lo sacó de Ur de los Caldeos para llevarlo a la tierra prometida.
Y pues él no le cuestionó a Dios, no le dijo cómo o a dónde me vas a llevar o muéstrame la tierra donde voy a ir. Dice que él le creyó. Entonces, muchas veces, amado hermano, como Abraham, que no vio esa tierra prometida, muchas veces nosotros no vamos a ver. Pero nosotros hay promesas que sí vamos a ver, pero hay promesas que estamos trabajando, que estamos sembrando, que estamos trabajando en el nombre de Jesús para que nuestros hijos la recojan, para que nuestros nietos la recojan, para que nuestros bisnietos, para que todas nuestras generaciones le sirvan al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por esta fe nosotros también hemos sido justificados, porque nosotros venimos de esa promesa que Dios le dio a Abraham, que su descendencia sería como la arena del mar, que su descendencia sería como esas 5,000 estrellas que Dios le mostró, y que ni siquiera un estetoscopio, el de mejor calidad, podría mostrar ese panorama tan maravilloso que vivió nuestro hermano Abraham con Dios. Y Abraham no vio esa descendencia, pero nosotros venimos de esa descendencia que Dios le prometió, porque Dios es un Dios de promesas y un Dios de pactos. Amén. Amén. Número 4, Filipenses 3:9 dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Wow. Entonces, mi amado hermano, aquí decía Pablo: yo soy hallado, yo he sido justificado. Yo que conozco la ley no es por la ley, porque la ley condena, sino yo he creído por fe en Cristo Jesús, y por medio de él yo he sido justificado, y Dios, por tener yo esa confianza, entonces yo he recibido la vida eterna. Así es que, amado hermano, hay que hacer esto, hay que ir delante de él y reconocer que hemos pecado. Hemos de reconocer que lo necesitamos, que hay cosas que no podemos hacer por nuestra propia cuenta. Y como decía Pablo, la justicia del hombre es como trapos de inmundicia ante él. Pero Dios nos está aceptando cosas así. Él está aceptando a pecadores inmundos, sí. Él es quien los puede limpiar. Pablo, por lo tanto, había abandonado todo reclamo en cuanto a su propia justicia. Cuando usted viene a Cristo Jesús, hermano, se acerca a Él como una persona en bancarrota. Usted no tiene nada que ofrecerle a Él. Debemos mirar eso, debemos considerar eso y debemos decirlo tal cual es. ¿Qué es lo que nosotros tenemos y Dios puede usar? Así es que debemos de entender, hermanos, que nosotros está recibiendo a todos. En cierta ocasión un matrimonio se convirtió a Cristo. Ambos tenían mucho talento. Eran artistas que habían actuado en clubes nocturnos y eran en realidad personas muy atractivas. Mirándolos desde el punto de vista humano, lo tenían todo. En cierta ocasión dieron su testimonio y el joven dijo así: escúcheme, hermano y hermana, que ahora que habían sido convertidos, iban a tomar ese maravilloso talento que ellos tenían y que lo iban a utilizar para Cristo. Luego el pastor le preguntó cuál era ese maravilloso talento que él tenía para usar para Cristo, y le dijo: tú bailabas en un club nocturno, tú cantabas en un club nocturno, contabas historias y chistes en club nocturno. ¿Piensas acaso que Cristo puede utilizar eso? Bueno, él contestó que él no había pensado de esa manera. Por lo tanto, el pastor le dijo: mira, cuando te acercas a Cristo, te acercas a Él como en bancarrota. Tú no tienes nada que ofrecerle, hermano, ni yo. Tú te acercas a Él con las manos vacías. Tú eres en realidad un pordiosero. Tú no tienes nada, pero Él lo tiene todo y Él te lo está ofreciendo. Recíbelo, recíbelo, hermano. Amén. Vamos a ver los medios para asegurar nuestra salvación. Número 1, en Juan 3, 15, 16 dice: para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. 16,
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo primero es que nos dice que es necesario nacer de nuevo. Y lo otro es que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Estas son dos cosas que están relacionadas. Se necesitan ambas cosas, la muerte y la resurrección de Cristo. Es necesario que Él sea levantado, y siendo que Él ya ha sido levantado y que ya ha llevado nuestro castigo, ahora el Espíritu de Dios puede regenerarnos, hermano. Puede hacernos nacer de nuevo, pero no nos olvidemos que es necesario e imprescindible nacer de nuevo. Esa es la nueva manera por la cual Dios nos puede recibir. Ahora, el motivo de todo lo que es de tal manera amó Dios al mundo. Quiero que sepa, amado hermano, que Dios nunca salvó al mundo por medio de su amor. Esa es la gran equivocación del día. No dice que el amor de Dios salvó al mundo, porque el amor de Dios de por sí nunca podría salvar al pecado. Dios no salva por amor, Dios salva por gracia, por un regalo gratuito, hermano. Y el apóstol Pablo nos lo dice en Efesios 2, versículo 8 y 4, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, ¿cómo le salva Dios a usted? Se ha de preguntar, hermano. Dios le salva por su gracia, gratuito, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí tiene, hermano, la respuesta. Puede poner el nombre suyo y yo puedo poner el mío también. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, fijémonos que junto con la palabra cree está la pequeña preposición en. Significa creer en Cristo, hermano. Es decir, confíe en Él como su único Salvador, como el que llevó el pecado de todo el mundo y que es su salvación personal, es individual. Así es que necesitamos creer que Él murió en lugar de nosotros. Amén. Número 2. El medio para asegurar la salvación en Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Un aplauso al Señor. Ahora fijémonos, hermano, que dice que Él tiene vida eterna, lo cual nos indica que ahora mismo no vendrá, es decir, allá en el futuro no vendrá condenación, ni usted ni yo, que es otra palabra para juicio. Hemos pasado, hermano, de muerte a vida, porque nuestra alma se iba a ir al infierno. Ahora, ¿quién es el que dice esto? Esto es lo importante. El Señor Jesús. Él es el que nos dice que hemos pasado de muerte a vida. Entonces, el Señor Jesús alegó ser Dios y alegó también que le era posible hacer lo que hace Dios. Y eso es muy importante. Eso hace que su invitación sea gloriosa y que sus palabras sean buenas. Alega que si Dios levanta a los muertos, entonces el Hijo levantará también a los muertos. Y es basado en eso que Él dice, el que oye mi palabra y el que cree al que me envió, tiene vida eterna. Él levanta a los muertos porque Él es Dios, hermano. Por eso hoy en día le es posible darle a usted y a mí la vida eterna. Es tan maravilloso ver las declaraciones que Él hace antes de hacernos esa promesa.
porque Él dice que Él es Dios. Dice que Él levanta a los muertos, dice que va a juzgar. Este es lo que dice, que si oye su palabra y cree en Él, y ya no vendrá a condenación. Él es el mismo juez quien nos está diciendo esto. Él es nuestro justo juez. Eso es lo que nos dice que estas palabras sean tan maravillosas. Él dice que si hemos creído en Él, no vendrá condenación, mas hemos pasado de muerte a vida eterna. Amén. Número 3. En Juan 11:25 les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, hermano, cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Esto es lo que nos asegura la salvación. Entonces si usted y yo creemos en Jesús, creemos que Él resucitó, que está a la diestra del Padre, que aunque nosotros estemos físicamente, este cuerpo un día va a ir a la tierra, aún así el Señor nos va a resucitar. ¿Cree esto? Marta creía en una resurrección, pero escuche, se requiere menos fe para creer que en algún día futuro recibiremos los cuerpos glorificados, que para descansar ahora en la seguridad de que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Es más fácil creer que el Señor viene y que los muertos serán levantados, que creer que mañana puedo vivir para Dios. Es tan fácil consolar a los que creen que mañana pueden vivir para Dios. Es tan fácil consolar a los que se lamentan diciendo: bueno, algún día pronto verás a tu ser querido. Bueno, eso no requiere mucha fe. Se requiere más fe para decir: acabo de perder a mi ser querido, pero estoy consolado en la seguridad, en la certeza de que Dios está conmigo y que Él hace bien todas las cosas. Hermano, Marta sabía desde el Antiguo Testamento que habría una resurrección de los muertos, pero no creyó que Jesús le podría ayudar ahí mismo, en ese momento. Jesús le dice a ella: Marta, ¿no sabes que yo soy la resurrección y la vida? Si tenemos a Jesús, hermano y hermana, tenemos la vida. El que cree en mí, dice el Señor, aunque esté muerto, vivirá. Luego Él mira al futuro y dice que el que ha confiado en Él nunca morirá. La vida comienza en el momento en el que una persona acepta a Él como su Salvador. De modo que el que vive y cree en Jesús nunca morirá, porque Jesús ya ha muerto por él. Nunca morirá una muerte de castigo por sus pecados. Nunca seremos separados de Dios. Amén, amado hermano. Esa es la clave del Evangelio. El Señor hizo muchas señales que no se registran. Sanó a multitudes de enfermos. Creemos que Juan también nos los dice en su libro, en el Evangelio de Juan, donde él nos habla de todos esos sucesos, de estas señales, pero también nos habla de su resurrección, las cuales no están escritas. Juan ha seleccionado al escribir este Evangelio, ha escogido el material que ha escrito porque tenía en consideración un fin definitivo. Juan no trata de escribir una biografía de Jesucristo, ni siquiera trató de insertar incidentes de la vida de Cristo que no habían sido abordados por los otros evangelios. Escribe para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre, hermano, hermana. Es mediante el creer que recibiremos la vida y somos renacidos. Llegamos ahora a ser hijos de Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Así es que, hermano,
Dice el Señor que Él es la resurrección y la vida, que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Amén, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Número 4, en Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, vemos cómo Pablo escribió el Evangelio, añadió en él que nosotros tenemos que comenzar a ver las formas de cómo Jesús nos es la luz de nuestras vidas, es el amor de nuestra vida, es el que nos trae vida a cada uno de nosotros, pero tenemos que creer, como le decía, tenemos que creer primero que es Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, para todos los creyentes, para todos los que creemos en su nombre. Entonces, tenemos, mi amado hermano, que aprender a ver cómo cada uno de sus discípulos, nuestro Señor Jesús los escogió, como usted y como a mí, y cómo a ellos los escogió, a muchos de ellos siendo pescadores, recaudadores de impuestos, y el Señor les dio una nueva vida como a ti y a mí nos las quiere dar por medio de su Hijo Jesús. Que nazcamos de nuevo, que aprendamos realmente a aceptar ese regalo que nos da de vida eterna y que extendamos nuestros brazos y abramos nuestro corazón y nuestra mente. Y Él les cambió la vida como las cambia a cada uno de nosotros cuando lo hemos aceptado como Señor y Salvador. Sigamos predicando su palabra para que la mayoría de las personas y de las almas se vayan con nuestro Señor Jesucristo. Así como el Señor a nosotros extendió su mano para sacarnos del infierno, de la misma manera lo haga con cada una de las personas que Dios ya predispuso. Y que tenemos ese mandato de ir y predicar a todas las naciones y dar ese plan de salvación, esa buena nueva que el Señor ha venido a perdonar y no a condenar, y que ha mandado a su Hijo Jesucristo por el perdón de los pecados. En el nombre de Jesús, amén. Quiero, por culminar, mostrarles que en Juan mostró 3 incidentes, y el primer incidente que Él nos mostró en Juan capítulo 20, el primero que nos mostró fue el incidente en la experiencia de que fueron a pescar en el mar de Galilea, también llamado como el mar de Tiberias. Y Él nos revela este incidente al Señor como el Señor de nuestras voluntades y quien dirige nuestro servicio. El segundo incidente es el desayuno a la orilla del mar. Este revela al Señor Jesús como el Señor de nuestros corazones y presenta nuestro amor por Él como motivo para el servicio. El tercer incidente es el anuncio de Jesús acerca de la muerte de Simón Pedro, y este revela al Señor Jesús como el Señor de nuestras mentes y enseña que ni la falta de conocimiento ni la variación de las circunstancias examinen del servicio. Nos revela que el Señor Jesús resucita todavía, es Dios. Consideremos pues la experiencia de pescar en el mar, en el nombre de Jesús, y aprender a hacer la voluntad del Señor y ser pescadores de almas. Y así como tenemos asegurada la salvación, que aún así estemos muertos, resucitaremos con Cristo Jesús. Yo le pido que por favor incline su rostro. Terminando voy a dejarles aquí unas preguntitas para mis hermanos, mis hermanas, mis hermanitos y mis hermanitas del Remanente Internacional que están escuchando esta doctrina. Contesten por favor aquí y compartan. Amado Dios Padre, yo te doy las gracias por este servicio doctrinal. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, de cada uno de los que estén escuchando esta doctrina, que sea de edificación,
que reciban por gracia ese regalo gratuito que nos das a través de tu Hijo Jesús de la vida eterna y salvación. Y si alguno de mis hermanos hicieron esta oración por compromiso, por solamente porque tuvieron un problema y no lo hicieron de corazón, hoy yo les hago en el nombre de tu Hijo Jesús esta invitación, que hagan esta oración. Amado Dios Padre, reconocemos que no somos nada, Señor, delante de ti, que tenemos muchas faltas y que te hemos fallado. En esta hora reconocemos que hemos pecado, Señor, con nuestra mente, con nuestra boca, con nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras manos, nuestros pies, y queremos estar delante de ti, Señor. Te pedimos que pongas nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero Santo. Reconocemos a tu Hijo Jesús como el que llevó el pecado de mi pecado y el pecado de todo el mundo, que sustituyó lo que yo tenía que pagar, y que por medio de él tú me das gratuitamente. Yo recibo, Señor, esa salvación. Yo recibo esa vida eterna. Yo la recibo y te dejo entrar, Señor, en mi corazón y en mi mente. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Un fuerte aplauso.